Bueno, vamos a evaluar qué ha pasado esa semana, que es la primera fase de reactivación que se propuso, ¿no? Las situaciones, los problemas que se han presentado y evidentemente a qué nos estamos enfrentando. Estamos en contacto directo con Jorge González Izquierdo, le damos la bienvenida. Jorge, esta primera evaluación, es decir, han habido muchas quejas porque lo que se señala es que el sector formal tiene una exigencia de protocolos enorme y que ha comenzado, digamos, a salir a trabajar con muchísimas dificultades, mientras que el sector informal lo tiene que hacer y lo hace y está en las calles trabajando con el riesgo que esto implica. ¿Cuál es tu evaluación de esta semana? Mira, Mónica, muy buenas noches primero y gracias por la invitación a conversar una vez más con ustedes. Mira, lo que está pasando, lo que yo estoy observando después de una semana, escasamente una semana de lo que está sucediendo, es que los protocolos de exigencia de salubridad sanitario tienen dos, digamos, condiciones. Una que son complejos de cumplir y otro que son costosos de cumplir, porque tienes que invertir dinero para cumplir con esas exigencias. Claro, y lo que no tienen es liquidez, o sea, las empresas lo que no tienen es plata. Entonces esto hoy, prácticamente lo pueden hacer las grandes empresas y medianas para arriba, digamos, porque de medianas hacia abajo y pequeñas y micro es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil que puedan cumplir con estas exigencias. Entonces se van a enfrentar a un problema, sobre todo las que no pueden cumplir, pero quieren trabajar. Entonces lo que van a hacer seguramente conforme pase el tiempo es incumplir eso, y al incumplir eso se van a ir cada vez más a la informalidad, ¿no? Y lo segundo, Mónica, es que tanto a nivel internacional como acá en el Perú también ya se está replicando, es que se está dando un proceso de readecuación del aparato, de las actividades productivas y del empleo. ¿En qué sentido? ¿Qué significa eso? Que muchas empresas que ven que todavía no les van a permitir actuar, producir, ¿sabes lo que están haciendo? Lo que ya estamos viendo, están cambiando de giro. Y al cambiar de giro, también van a necesitar, digamos, cambiar de tipo de trabajadores. Porque una cosa es que tengas trabajadores que sepan hacer A y los pones a hacer C, no son los mismos trabajadores. Entonces, ¿qué sucede? Que eso tiene que ser flexible. No puedes ponerle trabas, porque si le pones trabas a esa realocación de actividades y de empleo, vas a demorar el proceso de reactivación. ¿Y qué está pasando? De que también hay una serie de normativas a nivel tanto de municipalidades como de ministerios, que alguien que tiene un local dedicado a A y lo quiere pasar a C, porque el A le van a dar 90 o más días de que no puede abrir, lo quiere pasar a C para que produzca, le ponen una serie de restricciones que prácticamente no lo puede hacer. Sí, para hacerlo en un ejemplo, por ejemplo, las personas que hacen movilidad escolar están pidiendo a gritos que les permitan hacer una cosa distinta porque no va a haber escuela hasta el próximo año, ¿no? Así por ejemplo. Entonces, y no les permiten porque no les permiten por las rigideces. Entonces, eso también el Estado tiene que cambiar y ajustar rápidamente para ayudar a la reactivación de la economía, porque si no, esta reactivación que el gobierno está llamando proceso con mucha pomposidad, de repente no se va a dar o se va a dar a la pomposidad, que se habló mucho de los delivery, pero por ejemplo de los 220.000 restaurantes que hay en el país, han empezado recién 2.000, o sea, estamos muy lejos de pensar que efectivamente los restaurantes hoy están ya trabajando de manera remota a través de delivery con los protocolos que se acepten. Y el problema viene a ser no solamente la rigidez en los protocolos, sino el tiempo que se toman para, digamos, aprobarlos. Y esa es una de las constantes quejas que uno ha escuchado durante la semana. Ahora, por otro lado,
el desempleo, es decir, ya hay algunas cifras y se habla de que en el Perú, en el empleo formal, se han perdido 1.200.000 en lo que va... Mira, Mónica, Sí. ya sacó el INEI los resultados de cómo nos fue en marzo. Y acuérdate que en marzo se trabajó los 15 primeros días normal. Es solo medio mes. Y los segundos 15 días una cuarentena, digamos, en que ya nos cayó, pero según la ministra de Economía, en los segundos 15 días la economía trabajaba al 40%, o sea, no es que la economía cerró, ¿no? Trabajó al 40% según el gobierno. ¿Y sabes cuánto creció la economía en esas condiciones en marzo? Solo marzo creció menos 16%. Claro, negativo menos absolutamente. 16. O sea, se proyecta para abril, entiendo... Eso hace prever que en abril y mayo sí, el crecimiento promedio para mí va a estar alrededor de menos 30% mensual, menos 30% mensual, es decir, va a ser un golpe fuerte y también ya salieron cifras de empleo ya oficiales, pero el INEI solamente ha sacado para Lima, nada más que para Lima, Mónica. O sea, cuando hablamos de ese 1.200.000, ¿estamos hablando solo de Lima? No, te voy a decir, para Lima ellos hablan de un empleo adecuado, ¿no? El empleo adecuado formal. Es digamos, el equivalente al formal, pero para el trimestre febrero, marzo y abril, ya agarran abril. ¿Y sabes cuánto ha caído el empleo adecuado en Lima en este trimestre, no en febrero, marzo y abril? Ha caído en menos 30% y en número absoluto 940.000 trabajadores, o sea, casi 1.000.000 solo en Lima. Para el trimestre febrero, marzo, abril, que ahí agarraste febrero, un mes normal, y febrero un mes normal y marzo medio mes normal, o sea, un mes y medio normal. Aún así, menos 30% cayó el empleo adecuado y en términos absolutos, 940.000 trabajadores menos, o sea, que perdieron, dejaron de tener un empleo adecuado. Okay. Eso ya te da un indicio, Mónica, de la gravedad de la situación, ¿no? Pero la ministra, viene... sí, la ministra Alba insiste en que, claro, estas 4 fases de reactivación finalmente nos van a preparar para poder reencontrarnos con el crecimiento el próximo año. Pero me imagino que de aquí a fin de año lo que va a caer como un castillo de naipes son la cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas que no van a poder soportar llegar hasta el fin de año o llegar hasta la tercera o cuarta fase para empezar a trabajar. Y también creo yo un apreciable segmento de la mediana empresa, porque ¿sabes por qué, Mónica? Porque si una empresa se comienza a endeudar aprovechando estas facilidades de endeudamiento que está dando el Estado peruano, se comienza a endeudar una empresa, pero sus ventas no se reactivan fuertemente, entonces un problema de liquidez se convierte en un problema de solvencia, es decir, de riesgo de quebrar, porque crece tu deuda, pero no crecen tus ingresos, entonces ¿cómo pagas esa deuda? Pues? Entonces yo creo que mucha mediana empresa va a entrar en ese problema de acá a diciembre. Por lo tanto, las cosas no en economía, Mónica, no están, digamos, luciendo para nada bien, ¿no? Bueno, bien, definitivamente no, pero eso ocurre en todo el mundo. En el caso del Perú, la idea era efectivamente que uno se ajustaba el cinturón, se confinaba en casa, pero que, por ejemplo, esta plataforma de Reactiva Perú iba a ayudar a entregarle liquidez no solamente a las grandes empresas, sino a las medianas empresas y a las pequeñas empresas. Veíamos a uno de estos comerciantes que decía, no tengo cómo invertir en el protocolo, no tengo dinero y tampoco tengo acceso a un crédito a partir de esta plataforma de Reactiva Perú. Entonces, no hay forma. Para mí, Mónica, en Reactiva Perú, que salió con buena pinta, no, a mí me pareció bien en un inicio, pero conforme se ha ido desenvolviendo, mi opinión es que está ayudando o se está concentrando el financiamiento en la gran empresa. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Es decir, la motivación era otra y a la hora de aplicarlo se ha convertido eso en algo que no está ayudando
a las miles de empresas que están por debajo de las empresas grandes. Claro, es básicamente, Mónica, por los condicionamientos que le han puesto. Por ejemplo, uno de esos, no es el único, pero uno de esos condicionamientos es que los bancos presten básicamente a los que ya tienen una historia crediticia con ellos, es decir, a sus clientes. Y claro, obviamente ellos van a preferir prestar a los clientes grandes que tienen, porque los costos administrativos son mucho menores. No, y también porque les garantiza la confianza de que van a pagarles, ¿no? Claro, pues. Y alguien que no sea cliente de ellos no lo van a aceptar, pues. Entonces, ese condicionamiento, creo yo, que no se hizo bien, o no se pensó bien al colocarlo en este programa de Reactiva Perú, porque es una de las razones, no la única, pero una de las razones que está conllevando a que el grueso del financiamiento vaya a la gran empresa, que podría haber mucho efecto sustitución ahí, porque la gran empresa de repente iba dentro de su flujo de caja normal, pensaban tomar un crédito de capital de trabajo de acá a 2, 3, 4 meses, ¿no? A un costo de 5, 6 o 4, 5, 6% para ellos, ¿no? Y ahora ven que el costo es casi cero. Entonces simplemente dicen, ¿para qué voy a tomar ese préstamo que lo pensaba hacer de todas maneras? Ahora me aprovecho de esta línea que está casi cero de costo. Y ahí no estás ayudando mayormente, porque Jorge, era una empresa que ya lo tenía pensado hacer. Simplemente está sustituyendo una fuente de mayor costo a una fuente de menor costo, ¿no? Ahora, y esa no era la idea, por supuesto, ¿no? Ahora, un error que ha puntualizado el Mercuba en el reportaje anterior es que se ha priorizado aquí el tema del tamaño de las empresas, es decir, para salir primero o salir después. A él le parece que eso no es lo adecuado, porque hay empresas que pueden ser pequeñas o medianas que están preparadas para activar sus propios protocolos e inmediatamente salir al mercado, y eso ayudaría a que la rueda vaya un poco más rápido. Sí, claro, porque que seas una microempresa o una pequeña empresa no significa que seas menos eficiente que una gran o una mediana empresa que de repente es menos eficiente que tú, solo que el tamaño es diferente, pero el tamaño no tiene nada que ver con la eficiencia. Puede ser, Mónica, una persona que mida 2 metros y en el trabajo es menos eficiente que una persona que mide 1,50 m, pues. El tamaño no tiene que ver nada. Pero entonces, el problema es burocracia, el problema es lentitud, el problema es incapacidad de los ministerios para agilizar. Yo lo llamo un problema de gestión y diseño. Diseño y gestión de la política económica, Mónica. Está habiendo graves problemas en el diseño y gestión de la política económica del gobierno del señor presidente Vizcarra. Pero puede tener, digamos, la mejor motivación, pero al final esto no nos va a llevar a buen puerto. Y por otro lado, dentro de un contexto además político, en el Congreso, donde las cosas que se están planteando en la discusión política generan mucho más ruido, pueden ser muy, entre comillas, populares o populistas, pero podrán sintonizar en el sentido de la forma, pero en el fondo están agravando más la situación económica. Sí, hay varias propuestas que ahí escarapelan. Por ejemplo, el impuesto a la riqueza, aunque la ministra de Economía ha soslayado que finalmente eso no debería prosperar, pero ya hemos visto varias cosas que ha dicho el Ejecutivo que no deberían prosperar, pero que en el Congreso las aprueban. Bueno, yo creo que ese tema del impuesto a la riqueza es algo que tiene muchas cosas que yo podría pasarme 10, 15 minutos diciendo argumentos en contra de por qué no debe hacerse ese impuesto a la riqueza, Mónica, y sobre todo en estos momentos. Pero ¿no? Claro, más allá del tema, porque a todos nos suena bien que los ricos paguen más que los pobres, eso es una cuestión clarísima, pero la circunstancia en el momento donde estamos evidentemente agravaría la situación, como la agrava la suspensión del tema de los peajes. Ya hemos visto que en un arbitraje hemos perdido, sí, y esto agrava la situación económica del país, o sea, la macroeconomía, que es lo que se ha estado manteniendo durante las últimas décadas, ¿no? Sí, pero también, Mónica, en el caso del impuesto los que han propuesto eso lo llaman el impuesto a las grandes fortunas, a las grandes riquezas, sí, ¿no? Pero sí, ¿sabes tú cuándo empieza, a qué nivel está empezando el impuesto? Te voy a decir, está empezando un poco más de $400.000.
Y yo te pregunto, Mónica, o le pregunto a muchísima gente, ¿esa es una gran fortuna? Dígame, pues. Esa es clase media. Ese es un profesional exitoso que ha trabajado 20, 30 años de su vida y arma un patrimonio. Ese es un emergente, un empresario emergente que de la nada se ha hecho y ha subido, como hay cientos y miles en el Perú. Y a eso le quieres castigar. Si quieres castigar a las grandes fortunas, no entres por el patrimonio, porque las grandes fortunas no están en el Perú, lo tienen afuera su plata. Lo que está acá es el ingreso. Entonces, si quieres castigar a las grandes fortunas, castígale o táxale o ponle un impuesto o grava el ingreso del capital, ahí lo agarras, porque eso sí lo tiene en el Perú. Pero el stock de su patrimonio, la gran mayoría lo tiene afuera. A quien vas a agarrar y vas a golpear es al profesional exitoso, al empresario exitoso. O sea, que tiene su casa, que tiene su departamento, que tiene un carro. Claro, ahí ligerito ya pasaste eso y ya te están aplicando el 1%. ¿Cómo es eso, Mónica? Pero cuando te lo venden así, las grandes fortunas, entonces la gente dice, sí, sí, claro, hay que hacerlo. Pero ¿a qué llama? ¿Cómo vas a empezar de las grandes fortunas llamando hoy alrededor o cerca de $500.000? ¿Cómo vas a llamar grande? ¿En qué cabeza? Pero digamos, si se ponen de acuerdo y tienen los votos, votan por eso. Es decir, más allá de lo que pueda decir el Ejecutivo, más allá de lo que pueda decir un Ministerio de Economía, ¿no?, sobre ese tema. Por eso digo, se envuelve bien, se pone el lazo y conecta con, digamos, el país entero, porque dice, claro, los que tienen más tienen que pagar más. O sea, y eso es una realidad, eso debería ser así. Pero el tema del pago de impuestos está... Mónica, en el ingreso. Ahí sí agarras a las grandes fortunas, porque las grandes fortunas se han hecho con las empresas, con la actividad económica que desarrollas en el Perú. Ahí sí lo chapan. O sea, debería plantearse un impuesto a los ingresos, dice. Sí, al ingreso proveniente del capital, claro, ahí los agarras. Entonces, pero no al patrimonio, porque los millonarios lo tienen afuera, Mónica, no lo tienen acá, por lo menos la gran mayoría lo tiene afuera. Y hay muchos que no lo tienen a su nombre, ya hemos visto con todos los escándalos sucesivos que las propiedades no necesariamente están a nombre de la persona que tiene el dinero, ¿no? Que están afuera, o sea, a la que lo vas a agarrar es al de la clase media que ha hecho con su trabajo, su esfuerzo, su creatividad, su iniciativa, su sacrificio durante 15, 20, 30 años, ha hecho su patrimonio, a ese le vas a castigar. Entonces yo digo, se está castigando al que trabaja, al que tiene éxito. ¿Por qué? ¿Porque le tienes envidia de repente? No, vamos a dejarlo ahí en silencio. El presidente del BCR, Julio Velarde, ha estimado que el Producto Bruto Interno va a comenzar, digamos, a crecer, pero recién a fines del 2021. ¿Coincides con esa proyección? ¿A fines de qué, del 21, qué año dijo? Del próximo año, del 21. Mira, yo creo, Mónica, que, bueno, ya el INEI dijo que el primer trimestre de este año, enero, febrero, marzo, el crecimiento es menos 3%, o sea, ya está negativo. Ya. El segundo recesión, trimestre... o sea, a esto le llamamos recesión, ¿no? No, espérate un ratito. El primer trimestre ya es menos 3.39, ¿no? Ya es negativo. El segundo trimestre, abril, mayo, junio, va a ser recontra negativo. Ahí recién 2 trimestres juntos negativos se le llama recesión. O sea, en junio ya entramos ya en recesión oficialmente, técnicamente, científicamente, entramos en recesión en junio, hasta el segundo trimestre. El tercer trimestre yo creo que va a seguir siendo rojito el tercer trimestre. Y en el cuarto trimestre podríamos esperar, si se hacen bien las cosas desde el punto de vista del diseño e implementación de política económica, si se hacen bien las cosas, mira lo que estoy diciendo, en el cuarto trimestre quizás podríamos empezar a crecer alguito, pero luego nos agarra el primer trimestre del 2021, Mónica, que es la campaña presidencial, pues, la parte dura de la campaña presidencial y congresal del 2021, que ahí se va a crear una incertidumbre bárbara, porque sabe Dios qué van a decir los candidatos y los que hoy día están en el Congreso ya se están queriendo traer abajo la Constitución actual
Imagínate lo que van a decir en la campaña presidencial del 2021. Entonces yo creo que vamos a tener que acabar esta entrevista diciendo que Dios nos coja confesados, porque... Yo creo que ese primer trimestre del 2021 también va a estar bajetón, Mónica. Entonces estaríamos pensando, dependiendo a quién eligen de presidente, claro, dependiendo de a quiénes elegimos de presidente y de nuevo gobierno, yo creo que podríamos en el segundo semestre del 2021 estar creciendo ya en términos relativamente, digamos... normales, ¿no? Relativamente acercándonos a la normalidad, acercándonos a la normalidad. Este año en el y el segundo próximo semestre del 2021. Complicados. Muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, Jorge, por estar con nosotros en Punto Gracias también a ustedes. Hasta cualquier momento.